Bienvenidos a la hora del espanto, ñaca ñaca, nuestro especial de Halloween donde veremos 31 espeluznantes películas por cada día de este espeluznante mes. Acompáñenos en nuestro lunes sangrón, donde veremos las películas más absurdas que involucren gritos, monstruos y cuchillos. Martes de marcianos, donde te aseguro que comenzarás a creer en la vida en otros planetas. Miércoles de la ópera, donde nuestro monstruo del mes tendrá su merecida sección a través de sus películas más clásicas y una un poco bizarra. Jueves de Stephen King, donde veremos las películas más aterradoras del maestro del horror. Viernes de slashers. ¡Uy, qué mello! Y fin de semana de lo que sea. Nuestra primera película es la clásica adaptación de la primera obra de Stephen King, el clásico de Brian De Palma, Carrie. Desde la primera escena, De Palma nos introduce a la vida de Carrie y al abuso que vive en todo momento. La vida miserable que sufre Carrie despierta en ella un ligero poder de telequinesis. Pero como es una historia de Stephen King, yo digo que Carrie tiene el resplandor. De Palma muestra a Carrie de tal manera que no puedes evitar enamorarte de ella. Cuando ella sufre, tú sufres. Y cuando por primera vez en su vida es feliz, se desata el episodio más horrorífico que haya vivido. Y conduce a una masacre impulsada por el resentimiento, la impotencia y la venganza. Como las mejores historias de Stephen King, Carrie no es una historia grandiosa, sino que el horror proviene principalmente de su cotidianidad y sencillez. El horror setentero de Stephen King tiene un sabor inconfundible, y junto con la cinematografía de Brian De Palma, convirtieron esta película en un clásico. Por lo que le doy 3 cubetas llenas de sangre de cochi de 5. Nuestra siguiente película inició la tendencia de películas de muñecos asesinos. Chucky, el muñeco diabólico. Ñaca ñaca. Sorprendentemente, nunca había visto esta película. Mi fase de slashers me duró muy poco y encontré en Freddy Krueger todo lo que este género me podía ofrecer. Sin embargo, no puedo negar el impacto que ha generado este personaje, pero a mí simplemente no me cautivó. Si acaso los subtemas de vudú fue lo que se me hizo más original, pero los eventos tan convenientes de la película no me permitieron disfrutarla. Y ya nomás estaba esperando que mataran a este mono para que se acabara. Está medio mamila, pero sí me gustaría ver la segunda, por lo que le doy 2 cereales de Chucky de 5. ¿Y qué especial de Halloween sería sin el estandarte de la programación del Disney Channel a principios de los 2000? Nuestra siguiente película es El extraño mundo de Jack. Nunca entendí la obsesión por esta película, y cuando la volví a ver hace unos años a más conciencia, me sentí frustrado de no poder ubicar lo que la hacía tan especial. Pero el secreto es que no hay secreto. La visión original de Tim Burton era presentar una historia en el mismo espíritu que los clásicos gabachos de Navidad que se transmiten cada año. Y es precisamente en lo que esta película se convirtió, con su increíble ambientación, personajes extravagantes y excelente orquestación, como la de o la de o la de La música me encanta y cada vez que la veo me gusta aún más, por lo que yo le doy 3 santatroces de 5. Y nuestra siguiente película es Poltergeist de Steven Spielberg, de Tobe Hooper.
La controversia sobre quién realmente dirigió esta película es uno de los pedazos de trivia más fascinantes en la historia del cine. Sin duda alguna, Poltergeist es una producción de Spielberg, y su estilo está presente durante toda la película, pero no basta con solo verla para poder resolver este misterio. Poltergeist probablemente sea la mejor película de fantasmas, y está llena de momentos icónicos, pero para hacer una película de horror, lo que más me hundió fue la doña que llega a exorcizar la casa. Y para una película de disturbios espectrales y manifestaciones ectoplásmicas, prefiero ver Cazafantasmas. Le doy 3 apariciones de torso completo de 5. ¡Ay! ¿Alguien me puede pasar la catsup? Porque nuestra siguiente película es El ataque de los tomates asesinos. ¡Ñaca, ñaca! Con la pura canción de los créditos tienes para saber el tono de esta película. El ataque de los tomates asesinos es una de las películas más infames que hay, y claramente es una sátira de las películas de los 50, pero con ese humor gringo absurdo de Leslie Nielsen, los hermanos Zucker y Mel Brooks. Tiene buenos chistes, pero no lo suficientes como para cargar la película. Le doy 2 Hitlers negros de 5. Ay. Para nuestra siguiente película, asegúrense de mirar los cielos, porque probablemente vean a una estrella moverse. El clásico de ciencia ficción de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo. He evitado esta película mucho tiempo porque sé que muchos la consideran la obra maestra de Spielberg, al igual que la mejor película de contacto alienígena. Y tomando eso en cuenta, tenía expectativas demasiadas altas de esta película, y claro que no es lo que esperaba. En lugar de una película impactante de efectos especiales que te golpea con la inmensidad del universo, me encontré con una película que trata con la ansiedad familiar de un padre estadounidense, en lo que es muy probablemente la película más personal de Spielberg. Pero yo quería que me impactara de la manera que me impactó Arrival, por ejemplo. Claro que sí tiene momentos icónicos y visuales impresionantes, como al final que sale la nave madre y le dicen pi, 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 pi. Y les contesta pum, 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 pum. Steven Spielberg tiene incrustados los aliens en su ADN, y le doy a esta película 3 naves madres de 5. Representando al monstruo de este mes, nuestra película es El fantasma de la ópera de 1925. Lon Chaney es sin duda lo mejor de esta película. El hombre de las 1000 caras se adueñó de este personaje, así como Bela Lugosi de Drácula o Boris Karloff del monstruo de Frankenstein. El fantasma de la ópera de 1925 es la versión más icónica de este personaje, y a casi 100 años de su increíble interpretación, nadie ha podido superarlo. El cine mudo puede llegar a ser el género más complicado de ver, si es que se le puede llamar un género. Primero ocupas que la película haya sobrevivido todos estos años, que no siempre es el caso. Luego tienes que decidir qué versión vas a ver y con qué orquesta. En el caso del Fantasma de la Ópera, a mí me gusta ver la segunda versión que tiene las escenas colorizadas y con la orquesta que caiga. No me ha tocado escuchar una que me convenza por completo. Lo mismo para otras películas de ese tiempo como Nosferatu, El gabinete del Dr. Caligari o El jorobado de Notre Dame. No es tan fácil nomás ver una película de estas y ya, pero yo diría que esto no debería ser un impedimento para apreciar estas obras de arte. Esta película es un verdadero clásico. Le doy 3 escorpiones de 5. Ay. Muchas películas y pocas palomitas hacen de... ¡Ay! Nuestra siguiente película es El Resplandor. El Resplandor es una de mis películas favoritas. Es más que solo una película. Para mí El Resplandor es una experiencia. Me atrevo a decir que esa es la mejor película de horror de todas. La manera en la que está grabada esta onda es completamente hipnotizante y desorientante. Casi te vas volviendo loco junto con el Jack Nicholson. Kubrick nos hace entrar en un trance a través de diversos visuales horroríficos y sonidos inquietantes. Nos abruma un sentimiento alarmante de incertidumbre gracias a la ambigüedad de los hechos. Muebles que desaparecen, irregularidades en la continuidad, cuartos que no existen. Ya para la mitad de la película andas todo paniqueado. ¡Ay, martes! Me encanta cómo puedes recorrer el Overlook Hotel en tu cabeza. Y la música, güey.
esta película es una obra maestra. No, señora Torrens, Dani no está aquí. Tony le da a esta película 4 hermanas Grady de 5. Oiti, toiti, toiti. Nuestra siguiente película es Leprechaun. En el espíritu de las franquicias de horror ochenteras, Leprechaun se basa principalmente en el carisma y la personalidad de Warwick Davis. Pero para un personaje principal de una franquicia slasher que sea colorido, extravagante, chusco y siniestro, prefiero a Freddy Krueger. Después de 5 años de estar viendo y viendo películas, me he dado cuenta que no todas las franquicias que existen te van a envolver de la misma manera, lo que es el caso de Leprechaun. Pero prefiero 1000 veces ver una película y que no me guste a nunca haberla visto. Le doy 2 Jennifer Anistons de 5. Nuestra siguiente película es la secuela espiritual de Volver al Futuro, Teen Wolf. Después de mi maratón de hombres lobos setenteros, la levedad de esta película era lo que necesitaba. No puedes evitar sonreír durante toda la película, con sus personajes secundarios tan coloridos, extravagantes y carismáticos. Y claro, Michael J. Fox. Sin él, la película simplemente no funcionaría. Es imposible no verlo como Marty McFly, y me gusta cómo interpreta al hombre lobo, dándole un tono más juvenil y agradable en lugar del horror que inmediatamente se relaciona con el personaje. Las comedias adolescentes ochenteras son películas que no requieren mucho del espectador, y de vez en cuando me sirven para ver algo más tenue y tener por seguro que lo voy a disfrutar. Por lo que le doy 3 lobomóviles de 5. Nuestra siguiente película es la más espeluznante de todos los tiempos, El Exorcista. A principios de los 70s, la cultura gringa sufrió una paranoia hacia el ocultismo y el satanismo, y como respuesta, surgieron distintas obras de ficción que explotaron el miedo colectivo de una nación entera. El Exorcista es probablemente la más trascendente de estas, y está llena de algunos de los momentos más icónicos en la historia del cine. El horror de esta película es tan efectivo gracias a su naturaleza slow burn, en la que la atmósfera crea una inmensa sensación de tensión que se acumula y se acumula hasta que se desenvuelve en una danza entre el bien y el mal, en donde 2 padres y un demonio babilónico luchan por el alma de una niña. No puedo negar que esa es una excelente película, pero simplemente no resonó conmigo. La verdad se me hizo bien aburrida y solo me entretuvo el exorcismo del final. He visto El Exorcista 167 veces y me da más risa cada vez que la veo. Le doy 2 chamucos de 5. Acérquense a ver el mejor show de toda la galaxia. Nuestra siguiente película es Los payasos asesinos del espacio exterior. Una raza alienígena de payasos aterroriza un pequeño pueblo con pistolas disparaglobos, rayos láser de algodón de azúcar, espantasuegras asesinos y bazucas de palomitas. En teoría, esta película tiene todo lo necesario para ser una película que me guste. Sigue la fórmula ochentera de homenajear a las películas de invasiones de los 50s, los efectos prácticos son muy buenos e incluso la música es memorable al ser siniestra y amigable a la vez. Pero los payasos me son indiferentes, y no les tengo el amor o el miedo necesario para que generen una respuesta en mí. No recuerdo la última vez que una película se me haya pasado tan rápido, pero creo que es porque la verdad casi no le presté atención. Le doy 2 payasos gigantes de 5. Nuestra siguiente película siempre me da cosa. La cosa de John Carpenter. He escuchado incontables veces que La cosa de John Carpenter es uno de los mejores remakes de la historia, pero yo veo más esta película como una readaptación que un remake. En lo que sí concuerdo con la opinión general de esta película es que es la obra maestra de John Carpenter. Es su mejor película y es una de las mejores películas de horror que existen. Ya he visto esta película 3 veces en lo que va del año, y no me canso de sus elementos de desolación, horror cósmico, horror Lovecraftiano y sobre todo, Kurt Russell. ¡Grande, Kurt Russell! Le doy 4 Kurt Russells de 5 Kurt Russells. Para nuestro siguiente fantasma, veremos la versión de 1943. Es el fantasma de la ópera.
de 1943. Las películas de monstruos de Universal abarcan de 1931 a 1956. Y de 25 películas, la única color es El fantasma de la ópera de 1943. Aunque no sé si se le pueda llamar un monstruo de Universal, y mucho menos una película de horror. El hecho de que sea color y que los elementos de horror sean casi inexistentes la desasocia demasiado de las demás películas. Además que cambia la historia del fantasma y presenta varias escenas musicales que no aportan casi nada a la trama. Y para el final de la película, sientes que viste más ópera que fantasma. Por lo que le doy 2 charolas llenas de ácido de 5. Ay. Nuestra siguiente película es Medicina, Doctor Sleep, la secuela del Resplandor. Esta fue mi película favorita del año pasado. Es una excelente secuela al libro de Stephen King y a la película de Stanley Kubrick. Desarrolla un poco más a profundidad los temas presentados en El Resplandor, aunque también es una manera de decir que le roba toda la ambigüedad al trabajo de Kubrick. Pero a mí me gusta la explicación que le dan al Resplandor y cómo lo expanden en esta película. Esta película es más un thriller que una película de horror, pero eso no la exenta de varias escenas que te hacen nudo la garganta y te revuelven el estómago. Siento que esta película está un poco infravalorada, así que si te gusta El Resplandor tanto como a mí, dale una oportunidad. Le doy 4 triciclos de 5. Ay, 1, 2, Freddy viene por ti. Nuestra siguiente película es Pesadilla en la calle del infierno. Descubrí el horror a los 14 años con El silencio de los inocentes, pero Nightmare on Elm Street fue la película que inició mi amor por este género. Nunca se me va a olvidar el día que vi esta película por primera vez. Tercero de secundaria, arrinconado en la esquina del cuarto, casi completamente oscuro, que solo era iluminado por el brillo de la pantalla de mi laptop. Desde ese día me obsesioné con el personaje de Freddy Krueger, y volví a ver esta película un chorro de veces. Conforme han pasado los años, mi gusto por esta franquicia ha disminuido, pero siempre he vuelto a la obra original de Wes Craven. Para mí, ninguna de las secuelas pudo superar la ambientación, la música, los efectos, los protagonistas. Mira Evil Dead. Los protagonistas, la actuación de Robert Englund y la verdadera sensación de peligro que esta causaba. Esta película fue mi introducción al horror ochentero. Le doy 3 dedos mochos de 5. Ay. Y en esta noche de Halloween, en la que la luna está llena, alguien virgen ha revivido a las hermanas Sanderson. Nuestra siguiente película es Abra Cadabra. Me acuerdo que esta película la pasaban un chorro en la tele, y quién sabe cuántas veces la vimos en el Disney Channel, pero volviéndola a ver otra vez más de 10 años después, me di cuenta que no es una buena película. La trama tiene demasiadas inconsistencias y los personajes no están muy bien escritos. Pero si la ves en español, te envuelven por completo absolutamente todos sus maravillosos personajes, y la historia pasa a un segundo plano. Las tres brujas son lo mejor de la película, con sus personalidades tan extravagantes. No puedes dejar de ver cómo se expresan, cómo hablan, cómo caminan. Estoy familiarizado con la mayoría de los monstruos, pero esta es mi primera exposición a las brujas, y me gustaría ver a qué extremos pueden llegar estos personajes. Mezclar sangre, hierba roja y de tu cabeza un cabello, una pizca de un entuerto y el dedo de un hombre muerto. Le doy 3 necronomicones de 5. Ay. Una vez un suscriptor me recomendó una película. Me comí su riñón con un plato de palomitas y una Dr. Pepper. Nuestra siguiente película es El silencio de los inocentes. Empecé a ver películas cuando estaba en la secundaria y esta es de las primeras que vi a más conciencia. Y muy probablemente haya sido la película que más influyó en mi gusto por las películas de horror. La primera vez que vi esta película me sumergí completamente en la tensión del caso de Buffalo Bill y en la subtrama del Dr. Hannibal Lecter, en lo que fue más una experiencia emocional y no racional. Se me pasaron demasiados detalles de la trama y solo me dejé llevar por el suspenso. Anthony Hopkins se roba la película y Judy Foster no se queda atrás. Esta vez le entendí mucho más a la trama. Mira, George Romero, pero como ya la había visto, no me sorprendió ni me impactó tanto. Pero las películas son precisamente para eso, para verse, cambiar de opinión y experimentarlas de maneras diferentes. Este es un peliculón y se merece todos los premios que ha ganado. La primera vez que la vi le di un 4, pero esta vez le doy 3
corderos gritando, de 5. Ay. Nuestra siguiente película es una muy mala madre verde del espacio exterior. Little Shop of Horrors. A la bestia. Esta película no es lo que esperaba. Está protagonizada por el vato que sale en Los Cazafantasmas y ese güey es lo único que no me gusta de esa película. Pero aquí, a la bestia, se la rifa. Canta bien macizo y las canciones están bien chilas. Y cada personaje es aún más colorido que el anterior. Este musical me recuerda un poco a Selena, pero esta historia se me hizo mucho más cautivadora. Y cuando llega a su conclusión, la película de repente se convierte en una película de invasión de los 50s que sigue y sigue y sigue. La neta no me esperaba eso y me encantó. Ya después me enteré que este final es del director Scott de Frank Oz, o sea Yoda. Las canciones están bien chilas, los efectos son increíbles y el final está bien macizo, lo que hace que pudiera ver esta película una infinidad de veces. Mi dentista le da a esta película 3 plantas kaiju de 5. Ay. Asegúrense de usar sus sombreros de papel aluminio. Nuestra siguiente película es Signs. ¿Cómo la juegan con esta película, la neta? Se la pasan llorando que los marcianos esto, el Mel Gibson lo otro. Para muchas personas, los hoyos argumentales de esta película les arruinan la experiencia por completo. Pero también hay personas que pueden ver más allá de eso y simplemente disfrutar la película. Mi género favorito es el horror, pero por mucho tiempo fueron los thrillers. Curiosamente, ninguna película de horror que he visto me ha dado miedo, pero los thrillers, a la bestia. Son las películas que más respuestas emocionales ocasionan en mí, y esta es una de ellas. Jamás voy a poder superar la escena del alien que sale en la tele caminando así de, a la bestia, soy un alien. Y supuestamente no son marcianos, son disque demonios, pero no necesito esas cosas para poder disfrutar la película. ¡Uy! ¡Qué mello! Le doy a esta película 3 alienígenas caminando en las noticias de 5. Ay. Todo monstruo universal tiene su versión Hammer Horror. Nuestra siguiente película es El fantasma de la ópera de 1962. Esta versión es todo lo que esperas que sea un fantasma de la ópera hecho por Hammer. Desde la máscara que parece directamente sacada de un giallo italiano hasta los increíbles sets que Hammer se aventaba. Pero comparada con otras obras góticas de su tiempo, te deja un poco insatisfecho. Además le encasquetan una chichincle que le roba varias escenas en las que hubiera preferido ver al fantasma. Y es una lástima que ni Peter Cushing ni Christopher Lee salgan en esta película. Esta versión se parece más a la de 1943, y es aquí donde me di cuenta que de plano la de 1925 es la mejor versión y nunca va a ser superada. Además que cambian los roles y nombres de algunos personajes, pero es Hammer, el mismo Hammer que emparejó a Arthur Holmwood con Mina Harker y a Jonathan Harker con Lucy Holmwood en Drácula de 1958. Pero lo que sí mejoran de la versión pasada es la relación entre el fantasma y Christine, que en vez de una relación amorosa, el fantasma la rapta al encontrar a alguien que por fin le hará justicia a su música. Y eso me gustó. Le doy 3 candelabros de 5. Ay. Nuestra siguiente película viene de otra dimensión y se ha manifestado en la nuestra a través de una neblina. The Mist, de Stephen King. Eventualmente, Stephen King tenía que escribir una historia inspirada en el horror Lovecraftiano. Y no solo por los tentáculos. La pura premisa de un vórtice transdimensional que le permite el paso a criaturas antiguas de otras dimensiones a la nuestra es completamente Lovecraft. Y claro que seguiría haciendo uso de estos recursos literarios en futuras novelas. La primera vez que vi esta película tenía como 12 años y me explotó la cabeza. En base a esa experiencia, no creí que los efectos especiales me fueran a molestar como a otra gente. Y mientras no fue así, sí se me hicieron un poco distractores. Ni siquiera verla en VHS les hizo el paro. Pero la película no se trata de los monstruos. El puro concepto es lo suficientemente fuerte para hacer de esta una excelente película. Y el final, a la bestia. Le doy 2 revólveres sin balas de 5. Han sido recitados los pasajes del libro de los muertos y los demonios han recibido licencia para poseer a los vivos. Nuestra siguiente película es Evil Dead. Sam Raimi es uno de los directores que más admiro. Hacer esta película fue una friega,
pero gracias a eso el resultado final se siente mucho más tangible. Puedes ver cada gota de sudor derramada en el set, así como los litros y litros de miel con colorante y nutrileche que usaron en la película. Evil Dead inició una de las mayores franquicias de horror ochentero a base de elementos de horror Lovecraftiano, deadites, posesiones demoníacas y la increíble fotografía de Sam Raimi. ¡Mira, Sam Raimi! Y claro que todo eso sería perfeccionado en Evil Dead 2. Evil Dead es el perfecto ejemplo de un grupo de amigos tan motivados por hacer una película que nomás la hicieron y ya. Tal vez no sabían muy bien lo que estaban haciendo, ni tenían los mayores recursos para hacerlo, pero lo que sí tenían era talento y perseverancia. Tatra, Amistropin, Casarta, Tatier, Mano. Le doy 3 Delta 88 de 5. Hay un agujero en el mundo, como un gran pozo negro, y se llama Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet. A pesar de que los musicales no son mi género favorito, sí puedo apreciarlos por lo que son e incluso disfrutarlos. Y un musical dirigido por Tim Burton me llamaba mucho la atención, pero estos güeyes no cantan. Así como Little Shop of Horrors me recuerda a Vaselina, Sweeney Todd me recuerda a Los Miserables, pero las canciones se me hicieron bien raras, y de plano Johnny Depp hace siempre al mismo personaje. La historia es buena, pero demasiado trágica para mi gusto. Y de igual manera, el diseño de producción también es muy bueno, pero lo que sí está bien zarra es el diseño de sonido, porque hablan bien bajito y la música está bien alta. Hay gente que está obsesionada con Tim Burton, pero a mí no me gusta al mismo nivel. Prefiero al Tim Burton de antes al de ahora. Y a mucha gente le gusta esta película. Y tomando en cuenta que sí me gustan los musicales, tal vez crezca en mí. Le doy 2 pies de carne humana de 5. Esta noche la barrera espacio-tiempo ha sido rota por los dioses antiguos y nos han traído nuestra siguiente película, The Void. A la bestia. Ya sé que digo que no me gusta el horror moderno, pero esta película es una de las excepciones. The Void es una de las mejores películas inspiradas en el horror Lovecraftiano, con sus portales transdimensionales, sus monstruos gigantes con tentáculos que son representaciones terrenales de deidades antiguas, y sus elementos de horror cósmico que te ponen cara a cara con el abismo. La primera vez que vi esta película me dejó sin palabras, pero esta vez no me impactó tanto. Sí le capté algunas cosas que de plano no le entendí la primera vez, y me gustaría verla una tercera vez. Recomiendo mucho esta película y le doy 3 entes arcaicos de 5. Hace 133 años, el doctor Abraham Van Helsing y sus aliados lucharon contra las fuerzas del mal. La zurraron. Nuestra siguiente película es Monster Squad. Esta película marca el final de una era, siendo la última vez en la que los monstruos de Universal se presentaron en su forma clásica. Y qué mejor manera de concluir con este legado que con un buen Monster Mash. Drácula, la momia, el hombre lobo, el monstruo de Frankenstein y sorprendentemente la criatura de la Laguna Negra. Esta película representa perfectamente lo que es ser fan de los monstruos y lo divertido que es conocer todo acerca de ellos. La película juega con los clichés que esperas y al mismo tiempo añade sus propias contribuciones a la mitología de estos personajes. Iniciando en 1931 y concluyendo en 1987, con esta película se acabaron las películas de monstruos y se fueron viéndose excelentemente, gracias a la magia de Stan Winston, el maestro de los efectos especiales. Le doy 3 vórtices temporales de 5. Nuestra siguiente película normalmente sale de noche. Normalmente. Aliens, de James Cameron. Aliens hizo de James Cameron uno de los directores más grandes de la ciencia ficción. No hay que olvidar que este güey inventó uno de los mejores mundos de este género en Terminator, después de tener un sueño en el que un robot asesino lo perseguía. Y volvió a mostrar su genio al escribir la secuela perfecta a La pesadilla cósmica de Ridley Scott de 1979. Cómo este güey convirtió una obra en la que se vulnerabiliza la sexualidad tanto femenina como masculina como principal fuente de horror en una película de acción en la que se desarrollan los temas fundamentales de la primera película e intensifica la magnitud de los hechos, se me hace impresionante. Pero bueno, si alguien sabe cómo convertir una película de horror en una de acción, es James Cameron. Le doy 4 rebooks de 5.
Ay. Nuestra siguiente película vendió su alma por el rock and roll. Phantom of the Paradise. Brian De Palma adaptó el mito clásico del fantasma de la ópera en un musical bizarro, extravagante y completamente setentero. Podemos ver cómo De Palma comenzaba a experimentar con las expresiones cinematográficas que después se convertirían en su sello personal. El fantasma del paraíso repite los temas esenciales del fantasma de la ópera, pero con un tono neón a pesar de presentar varios temas oscuros. Y vean el traje que usa el fantasma, es como un fantasma de la ópera Darth Vader. Le doy 3 órganos futuristas de 5. Ay. Stephen King ha escrito más de 100 libros que han sido interpretados en más de 50 películas. Nuestra última película de Stephen King es Cuyo. Quise aprovechar mi maratón halloweenesco para ver películas de Stephen King que nunca había visto y para revisitar películas que quería ver otra vez. Lo único que sabía de Cuyo es que se trataba de un perro rabioso gigante que mataba gente. Y eso es todo lo que necesitaba saber para querer verla. Y este perro fue lo que más me gustó de la película. Y me gustó cómo cada vez se ve más ondeado. Pero es difícil decir si disfruté o no la película, porque me sorprendió el excesivo nivel de claustrofobia y desesperación que me causó. Y es definitivamente una de las películas más agobiantes que he visto. Yo esperaba que la película siguiera Cuyo echando relajo por todo el pueblito, pero la mayor parte del tiempo está con la mamá de E.T. y su morrito atrapados en un carro. La tendría que volver a ver para agarrarle más sabor. Ningún vampiro ni hombre lobo te morderá. No tienen negocio en este lugar. Le doy a esta película 3 niños deshidratados de 5. Ay. Nosferatos, Alamandar, Kandar. Nuestra siguiente película es Evil Dead 2. Evil Dead 2 empieza justo cuando empieza Evil Dead. Ya que Sam Raimi y sus compas no tenían los derechos de su propia película y como querían mostrar las mejores escenas de Evil Dead al principio de la segunda, muy al estilo de Sam Raimi y sus compas, nomás las volvieron a grabar y ya. Evil Dead 2 es por mucho la mejor de las 3, expandiendo la mitología aún más y desarrollando el personaje de Ash hasta ser el groovy mataderites mano de motosierra dispara rifles doble barril que todos amamos. Evil Dead 2 es parte reboot, parte secuela, pero a mí me gusta pensar que el ente maligno que ataca a Ash al final de la primera lo traslada por un vórtice en el tiempo. Digo, así es como se acaba la segunda y mira, Sam Raimi, así es como se acaba la segunda y la tercera, así que Kandar, Alamandar, Kandar. Le doy 3 demonios kandarianos de 5. Ay. Nuestra última película es Fright Night. Fright Night es la mejor película de vampiros que he visto. Moderniza a los personajes y al mismo tiempo rinde tributo a las películas clásicas de Hammer de los 50s y 60s, respetando los mitos ya establecidos. Las cruces, los espejos, el hipnotismo, las estacas, el agua bendita, los rayos de sol, se convierten en murciélago, se convierten en lobo. ¿En qué otra película se convierten en lobo además de Drácula de 1931? No pueden entrar a tu casa sin tu permiso, duermen en ataúdes llenos de su tierra natal, cumplen con todos los requerimientos para hacer una buena película de vampiros. Y además tiene esa esencia ochentera que tanto me gusta. Efectos prácticos, musiquita de sintetizador y sobre todo los personajes. El morro traumado con las películas clásicas de vampiros, su novia carismática que eventualmente le chupan la sangre y la convierten en una criatura de la noche, Evil Ed, Evil Ed, que sorprendentemente es aún más extravagante cuando lo convierten en vampiro, el vecino vampiro seductor y nuestro héroe tipo Van Helsing, actor retirado y ahora conductor de películas, Peter Vincent. Peter Vincent. Es como si yo estuviera viendo los ritos satánicos de Drácula en VHS y me doy cuenta que el vecino enseguida es un vampiro y entra a su casa con una morra y le succiona toda la sangre. Es por eso que es imposible que no ame esta película. Le doy 4 vórtices. No. 4 espectros. No. 4 Kurt Russells. No. 4 películas falsas de Hammer de 5. Y esas fueron las películas que vi este mes.
Si tú has visto una de estas películas, déjame en los comentarios qué es lo que piensas de ellas. Me encantaría saber tu opinión. Denle like a este video para que el canal crezca. Y compártelo con alguien que tú crees que le pueda gustar. Suscríbete y así nos podremos ver en el video de las películas de noviembre. Ándale, otra vez.